Hola, vamos a resolver unos ejercicios de estructuras selectivas, recordando que tenemos la estructura selectiva simple y la estructura selectiva doble y que podemos aplicar en la solución de problemas. En el ejercicio 1.12, dado un número entero num, realiza el algoritmo para determinar si el número es múltiplo de 5. Cuando el número no sea múltiplo de 5, se debe indicar cuántas unidades le harían falta para ser múltiplo de 5. Por ejemplo, el número 15 es múltiplo de 5. 18 no es múltiplo de 5 y le faltan 2 unidades. 5 es múltiplo de 5. El 31 y el 42 no son múltiplos de 5. Bien, tanto para el 18, el 31 y el 42 se debe indicar cuántas unidades le hacen falta. Pues hay dos situaciones que resolver. ¿Cómo saber si un número es múltiplo de 5? Bueno, esto es relativamente sencillo saberlo. Si dividimos el 15 entre 5 y el residuo 0, ese número es múltiplo de 5. Si divido el 5 entre 5 y el residuo 0, es múltiplo. El 18 no es múltiplo porque al dividirlo entre 5, el residuo me va a dar 3. El 31 no va a ser múltiplo porque al dividirlo el residuo me va a dar 1 y el 42 igual porque el residuo no me va a dar 2. Ahora, ¿cómo obtenemos las unidades que le hacen falta? Si el número 5 es múltiplo, el 10, el 15, el 20 y el 25, nos damos cuenta que de 5 en 5, si vamos contando de 5 en 5 unidades, esos números son múltiplos. Entonces, a este número, al 18, el residuo son 3. Para juntar otros 5, pues necesitamos 2. Para el 31, el residuo es 1. Para juntar 5 unidades le faltan 4. Para el 42, que el residuo es 2, le faltan 3 unidades. Entonces debemos ir agrupando de 5 y 5, entonces esto lo tengo que expresar en alguna operación. Identificamos la entrada, pues va a ser num. La salida va a ser el mensaje indicando que es múltiplo o indicando que no es múltiplo y las unidades que le faltarían para ser múltiplo. En el proceso vamos a saber mediante el residuo, hay que calcular el residuo, número, operador módulo 5, esta operación lo que me extrae o lo que me da como resultado es el residuo. Entonces vamos a saber el residuo. Si este residuo es 0 es múltiplo y si no, quiere decir que ese número no es múltiplo y que habrá que calcular las unidades. ¿Cómo calculamos las unidades que le faltan? Pues al número 5 que queremos a completar le restamos el residuo y esas van a ser nuestras unidades. 5 menos 3, 2 son las unidades que le faltan para el 18. 5 menos 1, 4 que son las unidades. 5 menos 2 que era el residuo, le faltan 3 unidades. Vamos a resolverlo. Entonces vamos a proporcionar la entrada. Mandamos un mensaje que diga, introduce el número. Introduce el número. Vamos a introducir un número entonces. Cerramos las comillas y vamos a leerlo. Entonces vamos a leer aquí a num. En el proceso vamos a determinar el residuo. Entonces, el residuo lo vamos a obtener a el número num, extraerle el módulo o el residuo sobre 5. Esto nos va a dar el residuo. Número módulo 5 nos da el residuo. Y las unidades que le faltan van a ser de la operación que ya analizamos, 5 menos residuo. Las unidades que nos dio el residuo. La salida la vamos a plantear con una condicional doble porque vamos a hacer acción tanto en la parte verdadera como en la parte falsa. Vamos a plantear nuestra condición y vamos a preguntar que si el residuo es igual a 0, entonces vamos a indicar el número es múltiplo de 5. Si este residuo es igual a 0, entonces el número es múltiplo de 5. Lo que me va a aparecer lo vamos a copiar. Y ahora vamos a escribir que el número no es múltiplo de 5.
le faltan ¿cuántas? Entonces vamos a poner aquí unidades. La variable aquí lo que me va a mostrar es el valor de la variable unidades, lo que se haya calculado. Y también el texto, unidades. Si yo pruebo este pseudocódigo, lo voy a ejecutar y voy a poner 5 como, o 15, que venía el número, enter, extrae el residuo que va a ser 0, pregunta, residuo 0 es igual a 0, sí, entonces 15 es múltiplo de 5. Lo reinicio con 18, 18, voy a extraer el residuo, van a ser 3, el residuo 3 es igual a 0, no, se viene la parte falsa, 18 me va a mostrar el número, no es múltiplo de 5, le faltan 2 unidades efectivamente. El siguiente valor, 5, 5 es múltiplo de 5. Acá si le damos 41, 41 es múltiplo de 5, le faltan 4 unidades efectivamente, y el otro era 31. 31 y 42, en realidad 31, le faltan 4 unidades, 42 no es múltiplo de 5, le faltan 3 unidades. Entonces hemos resuelto con una condicional doble este problema. Bien, veamos el siguiente problema, el siguiente ejercicio o práctica. Dice, la computadora de un auto registra la eficiencia en kilómetros por litros y los kilómetros recorridos desde el último servicio de mantenimiento de un auto. La computadora manda una señal de que el auto necesita servicio de mantenimiento cuando detecta que la eficiencia es menor a 8 kilómetros por litro o cuando la distancia recorrida desde el último servicio es mayor a 10,000 kilómetros. Entonces hay dos condiciones para mandar al servicio de mantenimiento. Una de ellas es que la eficiencia sea menor a 8 kilómetros por litro y la otra condición sea 10,000 kilómetros en recorridos totales. Cualquiera cumpliendo una de las dos va a tener que ir a mantenimiento. En esta tabla de corridas, por ejemplo, tenemos una columna para los kilómetros totales y ya en rojo, por ejemplo, ya excedió los 10,000, entonces este auto ya debe ir a servicio de mantenimiento por los kilómetros totales. Este no, este sí por los kilómetros totales y este no. Los que no, faltaría ver su eficiencia. De cualquier forma, para el primer caso, obtenemos la eficiencia, nos da 8.75. Si dividimos 350 entre 40, eso nos va a dar la eficiencia. 159 entre 20 nos da una eficiencia de 7.95, entonces hay que mandarlo a mantenimiento. El tercer ejemplo, 162 y 20 nos daba una eficiencia de 8.1, entonces solamente mostramos la eficiencia de 8.1. El cuarto lo mandamos también a mantenimiento porque tanto los kilómetros totales como la eficiencia lo están mandando a mantenimiento. Y el último se libra del mantenimiento porque no ha acumulado los kilómetros todavía y la eficiencia está alta en 9.13 para ese tipo de auto. Como entrada, ¿qué vamos a tener? Los kilómetros totales, los kilómetros que ha recorrido con el consumo que midió la computadora. La salida pues va a ser o mantenimiento o la eficiencia, cualquiera de estos dos. ¿Qué vamos a hacer en el proceso? Bueno, en el proceso hay que calcular la eficiencia. ¿Cómo calculamos la eficiencia? Dividiendo los kilómetros entre el consumo, entre los litros. Y eso nos va a dar la eficiencia. Y ahora tendríamos que plantear una solución que contemple los kilómetros totales o la eficiencia, cualquiera de los dos, cumpliendo uno de los dos, se va a ir a mantenimiento. Aquí podemos plantear una condicional haciendo uso del operador lógico o. El operador lógico o, recordemos que va a ser verdadero cuando alguno de los operandos es verdadero. Entonces, este operando fue verdadero, va a ir a mantenimiento. Este va a ir a mantenimiento. Aquí ninguno, pues no va. Aquí pues, es el caso más crítico porque los dos va a mantenimiento y el último no va. Entonces vamos a resolver este problema. Vamos a dar la entrada. Para la entrada sería kilómetros totales
Y vamos a leer los kilómetros totales. Kilómetros totales y vamos a leer los kilómetros que lleva recorridos. Simplemente le vamos a poner kilómetros. Y vamos a también el consumo que lleva. ¿Qué consumo para esa cantidad de kilómetros? Entonces aquí le vamos a poner litros. ¿Cuántos litros de gasolina necesita? En el proceso vamos a calcular la eficiencia. Y la eficiencia la vamos a obtener al dividir los kilómetros sobre los litros. Eso nos da la eficiencia. Ahora vamos hacia la salida. Tenemos que mostrar o el mantenimiento o la eficiencia. Pues bien, vamos a plantear una condicional. Y en esta condicional vamos a preguntar si la eficiencia es menor, podemos hacer uso de los operadores que tenemos de ayuda, lo cerramos. Si la eficiencia es menor a 8 kilómetros por litro, o utilizamos el operador lógico o kilómetros totales o los kilómetros totales es, vamos a ver, es mayor a 10,000. Vamos a poner que los kilómetros totales mayor a 10,000. Entonces, a ver, aquí se nos fue. A ver, para que no confundirnos, la voy a volver a hacer rapidísimo. Entonces aquí era eficiencia menor a 8. El operador o de disyunción o kilómetros totales mayor a 10,000. Entonces vamos a poner un mensaje que diga necesita mantenimiento. Y si no, mostramos la eficiencia. Vamos a ponerle un texto que diga eficiencia igual y que nos dé la eficiencia. Entonces, al cumplirse esta condición o al cumplirse esta, cualquiera de las dos va a entrar a la parte verdadera. Si la eficiencia es menor a 8 o los kilómetros totales son mayor a 10,000, entonces necesita mantenimiento. En el primer caso son 10,100 kilómetros. Vamos a correrlo. Kilómetros son 10,100 kilómetros, 350 y 40. Entonces nos dice que requiere mantenimiento, efectivamente, como está en la tabla de corridas. 9,500, vamos a correrlo. 9,500 contra 159 y 20 litros necesita mantenimiento. Aquí está mantenimiento. 9,900. Vamos a correrlo. 9,900. 162 kilómetros recorridos con 20 litros se utilizó para esos 162. Y entonces la eficiencia es de 8.1 como en nuestra tabla de corridas. El siguiente ejemplo, 10,200 kilómetros totales. Ha recorrido 200 kilómetros utilizando tan solo 37 litros. Y entonces nos indica que necesita mantenimiento. Y finalmente, 8,000
372 kilómetros ha recorrido utilizando 40 litros y nos da una eficiencia de 9.3. Entonces, de esta manera, hemos también resuelto el siguiente ejercicio utilizando para esta ocasión una condicional que involucra el operador lógico O.